El orfanato se alzaba en las afueras de la ciudad alienígena. Sus paredes eran grises y agrietadas, y sus ventanas siempre parecían llorar con polvo y lluvia. Dentro, los niños corrían, gritaban y jugaban. Llenaban los pasillos de ruido y risas. Pero en un rincón oscuro, lejos de los juegos, estaba sentada una niñita alienígena. Muchos no recordaban su nombre. La mayoría la llamaba la Rota. Era pequeña, delgada y débil. Tenía las piernas torcidas desde que nació. No podían cargarla como a los demás niños. No podía correr. No podía caminar. Y a veces apenas podía moverse. Cuando los otros niños jugaban afuera, ella solo observaba por la ventana. Sus grandes ojos lo seguían con anhelo, pero nadie la miraba nunca. A los cuidadores tampoco les importaba. Le daban la comida al final, a veces fría y dura, a veces nada en absoluto. Dijeron, ¿para qué perder el tiempo con ella? No puede trabajar. No puede caminar. No puede ayudar. Cuando intentaba hablar, la silenciaban. Cuando lloraba, la ignoraban. Para ellos, era invisible. Pero no estaba vacía. En su pecho, su corazón aún latía con esperanza. Soñaba con ser llevada en brazos fuertes. Soñaba con alguien que la mirara y no se alejara. Soñaba con escuchar palabras como, no estás rota. Eres mía. Cada noche, cuando los demás niños dormían, susurraba a las estrellas fuera de la ventana. Rezaba con su vocecita, por favor, que alguien venga. Por favor, no me dejen aquí para siempre. Las estrellas no respondieron. Un día, un grupo de personas visitó el orfanato. Extranjeros adinerados, comerciantes poderosos y forasteros de colonias lejanas vinieron a elegir niños para trabajar o adoptar. El aire se llenó de emoción. Los niños formaron filas cepillando sus ropas, tratando de lucir lo mejor posible. Las sonrisas aparecieron en rostros que solían ser duros y cansados. Todos querían ser elegidos. Pero la pequeña niña Rota no se movió. Se quedó en su rincón, con la mirada baja. Sabía la verdad. Nadie vino por ella. Ni una vez, nunca. Los cuidadores le advirtieron. Ni lo intentes. Nadie se llevará a una niña inútil como tú. Las palabras le hirieron el corazón, pero no dijo nada. Solo se ajustó más la pequeña manta y guardó silencio. Mientras los visitantes caminaban por el pasillo, señalaban, susurraban y escogían. Un extraterrestre alto eligió a un niño fuerte para el parto. Otra mujer eligió a una niña de ojos brillantes para su adopción. Las sonrisas se extendieron. Las lágrimas de alegría cayeron. Los elegidos fueron abrazados, alzados y llevados. Y luego el silencio volvió a caer en el rincón. La niña Rota se sentó sola, observando. Le dolía el pecho, no por la enfermedad, sino por la pesada verdad que la oprimía. Nunca era suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero se los secó rápidamente. Llorar solo enfadaba a los cuidadores. Llorar hacía reír a los otros niños. Así que se sentó en silencio, su pequeño cuerpo temblando. Esa noche, cuando el salón estaba vacío y las sombras se extendían por el suelo, se oyó un sonido. Pasos pesados, lentos, fuertes y firmes. Levantó la cabeza. Un hombre entró. No era un extraterrestre, no como los demás. Era humano. Su ropa estaba polvorienta por el viaje. Su rostro parecía cansado, pero amable. No era como los ricos comerciantes que lo precedieron. No llevaba joyas ni túnicas finas. Solo llevaba una bolsa y algo pesado en los ojos, algo que la chica no supo identificar. No vino por ella. Estaba allí con otro propósito. Pero al atravesar el salón, sus ojos se cruzaron con los de ella. Por primera vez en su vida, alguien se detuvo. El hombre se quedó paralizado, mirando la pequeña figura en la esquina. El rostro de la chica estaba pálido, sus ojos demasiado grandes para sus delgadas mejillas. Tenía las piernas dobladas torpemente bajo la manta.
Parecía un pájaro con las alas rotas. Sus miradas se encontraron. El corazón de la chica latía con fuerza. Quería esconderse, pero no podía apartar la mirada. Su mirada no estaba llena de lástima como la de los demás. No era cruel ni burlón. Era diferente. Era profundo. Los cuidadores de Theo lo notaron y rieron nerviosos. Ignórenla, dijo uno. No es nada. Rota. Inútil. El hombre no respondió. Siguió mirando a la niña. Durante un largo instante, el mundo pareció estar en silencio. Solo el sonido de sus pasos y su leve aliento llenaban el aire. Finalmente, se dio la vuelta. Empezó a caminar hacia la puerta. El pecho de la niña se encogió. El miedo la atravesó. Se iba como todos los demás. Volvería a ser olvidada. Le temblaban los labios. Quería hablar, pero su voz era débil, casi apagada. Aún así, forzó las palabras. Por favor, susurró. El hombre se detuvo. Su corazón se aceleró. Repitió el sonido con un poco más de fuerza. Por favor, no me dejen. Aunque Hall guardó silencio. Los cuidadores se quedaron paralizados, sorprendidos de que hubiera hablado. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella. Por primera vez en su vida, la pequeña alienígena rota había expresado su corazón en voz alta. Y por primera vez, alguien escuchó. El salón del orfanato Katachund se quedó en silencio después de que la vocecita de la niña rompiera el silencio. Sus palabras fueron suaves, casi como un aleteo. Por favor, no me dejes. El hombre humano se detuvo en seco. Ya se había vuelto hacia la puerta, listo para terminar sus asuntos y regresar a su largo viaje. Pero esas palabras lo encadenaron, con los pies en el suelo. No había planeado quedarse, pero no podía seguir adelante. Algo en su interior se movió como una vieja herida que se reabre. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. Los cuidadores rieron con torpeza. Uno de ellos dijo, ignórenla. Está rota. No merece su tiempo. Sus voces eran agudas, intentando ahogar el momento, pero el hombre no les respondió. Su mirada se quedó fija en la niña. Estaba sentada en un rincón, con la manta apretada sobre sus delgados hombros. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Pero había más que tristeza en ellos. Había una chispa, débil, temblorosa, pero viva. Era la chispa de alguien que aún tenía esperanza, incluso después de años de dolor. El pecho del hombre se encogió. Había visto muchas cosas a lo largo de la galaxia. Guerras, pobreza, crueldad. Había visto niños muriendo de hambre en ruinas, soldados muriendo en el lodo de campos de batalla alienígenas. Pero este pequeño niño con las piernas rotas lo miraba como si fuera la última estrella en un cielo oscuro. Lo impactó más fuerte que cualquier campo de batalla. Dio un paso más cerca. La niña se estremeció al principio, desacostumbrada a la amabilidad, desacostumbrada a que alguien se acercara a ella. Pero cuando se detuvo frente a ella, levantó el rostro y le sostuvo la mirada. Su voz tembló, apenas audible, pero llena de significado. No te vayas, susurró de nuevo. Los cuidadores fruncieron el ceño. Uno de ellos se cruzó de brazos. Solo busca compasión. No la quieres. No puede caminar. Ni siquiera puede servirte sin caerse. Mejor llevar a otra niña. El hombre ignoró sus palabras. Su mirada se suavizó al agacharse, poniéndose a su altura. ¿Cómo te llamas?, preguntó con dulzura. La niña parpadeó, confundida. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba eso. Quizás nunca. Para la mayoría, ella era solo la que estaba rota. Dudó, luego habló en voz baja, casi tímida. Lerí, el hombre lo repitió en voz baja, como si lo sellara en su memoria. Lerí, por un instante, el silencio los envolvió. El aire se sentía denso pero vivo, como si el universo mismo se inclinara para escuchar. El hombre estudió su rostro, los huesos afilados del hambre,
la piel pálida, los labios temblorosos. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. No eran los ojos de alguien derrotado. Eran los ojos de alguien que aún esperaba un milagro. Los cuidadores lo intentaron de nuevo. Señor, no pierda el tiempo. Tenemos niños fuertes que pueden trabajar, niñas sanas. ¿Quién puede aprender? Esa es inútil. Está rota para siempre. El hombre se levantó lentamente, su sombra cayendo sobre la niña como un escudo. Miró a los cuidadores y su voz se volvió firme. Ningún niño es inútil. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Los cuidadores intercambiaron miradas nerviosas, pero no dijeron nada más. El hombre se volvió hacia Liri. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos. Había escuchado muchas voces crueles en su corta vida, pero nunca palabras como estas. Sus pequeñas manos agarraron su manta con más fuerza. El hombre extendió la mano, lenta y firmemente. ¿Quieres irte de este lugar? Se quedó sin aliento. Quería gritar. Sí, pero el miedo la detuvo. ¿Y si él también la dejaba? ¿Y si esto era solo otra trampa cruel? Tembló, dividida entre la esperanza y la duda. Finalmente, asintió solo una vez, pequeña pero clara. El hombre sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. No había planeado esto. No había venido aquí por un hijo. Su vida ya estaba llena de cargas. Había perdido mucho, cargaba con cicatrices que nunca mostró. Pero cuando miró hacia los ojos de Lir, sintieron una atracción inexplicable. Era como si el universo le susurrara: esta es tu decisión. Esta es tu oportunidad. Pero la duda también luchaba en su interior. ¿Podría realmente importarle? ¿Podría darle lo que necesitaba? Era frágil, estaba rota, y el camino por delante sería duro. Sin embargo, al imaginarse alejándose, su pecho se llenó de un dolor más agudo que cualquier cicatriz. Supo entonces que si la dejaba, ese dolor nunca desaparecería. Bajó aún más la mano. «Toma mi mano», dijo Liri. Sus pequeños dedos vacilaron, temblorosos. Luego, lentamente, salieron de debajo de la manta. Cuando su mano tocó la de él, una calidez se extendió por ambos. En ese simple toque, se hizo una promesa silenciosa. El salón pareció respirar de nuevo. Los otros niños susurraron, sorprendidos. Los cuidadores parecían inquietos, pero el hombre y la niña solo se vieron el uno al otro. Los labios de Lir se separaron, formando palabras que nunca antes se había atrevido a decir. «Volverás». La voz del hombre era firme, llena de silenciosa fuerza. «No, no volveré». Sus ojos se oscurecieron, sin comprender. Las lágrimas se acumularon, listas para caer. Pero entonces él añadió: «Porque no te dejaré atrás en primer lugar». Su corazón se congeló, y luego se iluminó. Por primera vez en su vida, la pequeña alienígena rota fue vista, escuchada y elegida. Y por primera vez, los ojos de la desconocida no transmitían compasión, sino algo más fuerte, algo que se parecía mucho al destino. El pasillo del orfanato seguía sumido en el silencio. Las palabras del hombre resonaron en el corazón de Lee. «No te dejaré atrás». Había esperado toda su vida que alguien dijera esas palabras. Y, sin embargo, incluso ahora tenía miedo. Temía que se desvaneciera como un sueño al abrir los ojos. Los cuidadores rompieron el silencio primero. Se adelantaron, con rostros tensos y hostiles. «Señor, no lo entiende», dijo uno bruscamente. «Esta niña solo causa problemas. No puede caminar. Llora por las noches. Es débil y te quitará tiempo y dinero. Elige a otra niña. Elige a una sana». Otro cuidador añadió casi con desprecio. «¿Para qué aceptar un pájaro roto cuando puedes tener uno que vuele?» Sus palabras. Una puñalada en el pecho de Lir. Bajó la cabeza, la pequeña esperanza en sus ojos titiló. Había oído eso una y otra vez. Rota, inútil, una carga. El rostro del hombre se endureció.
Los miró con ojos que reflejaban tormenta. ¿Se oyen? Su voz era baja, pero fuerte. Es una niña, no una herramienta, no un objeto al que se pueda medir por lo que puede o no hacer. El cuidador se removió incómodo. Pero aún así, intentaron discutir. Solo decimos la verdad. Nunca será como los demás. No puede correr. No puede trabajar. Es un error. Esas palabras fueron la chispa. El pecho de Lir ardía, y antes de que pudiera contenerse, su vocecita rompió el aire. No soy un error, susurró. La habitación se congeló. Todos la miraron fijamente. Era raro que hablara. Más raro aún que se defendiera. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, algo feroz. Lo sé. No puedo caminar, continuó. Cada palabra es una lucha. Pero puedo aprender. Puedo intentarlo. Todavía puedo ser alguien. Por favor, no me tires. Sus palabras eran como cristal frágil, pero cortaban más que el acero. El corazón del hombre se encogió. Se agachó de nuevo, mirándola a la altura de los ojos. Liri, dijo en voz baja, no tienes que demostrar nada. Ya vales más de lo que pueden ver. Sus labios temblaron. Nadie le había dicho eso nunca. Nadie le había dicho que valía nada. Levantó sus pequeñas manos, agarrando la manta. Sus siguientes palabras fueron como una súplica arrancada directamente de su alma. Por favor, no me dejes aquí. No dejes que me llamen Rota nunca más. No dejes que me olviden. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no apartó la mirada de él. Quería que lo viera todo. Su dolor, su miedo, su desesperada esperanza. No era solo la súplica de una niña. Era el llanto de un alma que había estado esperando en la oscuridad durante demasiado tiempo. El hombre sintió que algo se quebraba en su interior. Había pensado que su corazón estaba demasiado herido para volver a sentir profundamente. Había perdido demasiado, enterrado demasiados rostros en el recuerdo. Pero el por favor de esta niña atravesó sus defensas como un rayo. Los cuidadores se burlaron, negando con la cabeza. Te está engañando con sus lágrimas. Tómala y te arrepentirás. Solo te retrasará. El hombre se puso de pie, con los hombros erguidos. Su voz era aguda, imponente. Basta. Has hablado con crueldad durante demasiado tiempo. No te escucharé más. Se volvió hacia Liri y le tendió la mano una vez más. No puedo prometerte que el camino sea fácil, dijo con sinceridad. No puedo prometerte que lo harás mañana ni siquiera el año que viene. Pero sí puedo prometerte esto, nunca más lo enfrentarás sola. Si quieres una oportunidad, te la daré. El corazón de Liri latía con fuerza. Este era el momento. Toda su vida dependía de ello. Miró su mano, su mirada firme, la fuerza que le ofrecía. Su pequeña mano se levantó, temblorosa, y se deslizó en la de él. La conexión era frágil pero inquebrantable. Un vínculo forjado no por la sangre, sino por elección. Los otros niños en el pasillo susurraron sorprendidos. Algunos la miraron con celos, otros con asombro. Pero Liri no oyó nada. Por primera vez, el ruido a su alrededor se desvaneció, y todo lo que sintió fue la calidez de una promesa. El hombre se volvió hacia los cuidadores. Su voz era firme. Definitivo. Preparen sus cosas. Viene conmigo. Farfullaron, protestaron, pero sus ojos callaron. ¿Ellos? Este no era un hombre con quien discutir. Mientras se alejaban arrastrando los pies, Liri lo miró, con la voz temblorosa de miedo y asombro. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué yo entre todos los demás? ¿Por qué elegirme a mí? La mirada del hombre se suavizó. Él hizo una pausa antes de responder, como si buscara las palabras adecuadas. Porque te vi, dijo simplemente. Cuando nadie más lo hizo. Se quedó sin aliento, abrió mucho los ojos. Por primera vez en su vida, dejó que una pequeña y frágil sonrisa se dibujara en sus labios.
La súplica había sido respondida. La niña olvidada ya no era olvidada. A la mañana siguiente, el orfanato se sentía extrañamente silencioso. Los cuidadores evitaban la mirada del hombre mientras se preparaba para irse. Murmuraban en voz baja, negando con la cabeza, pero no se atrevían a detenerlo. Liri estaba sentada en una pequeña silla de madera, agarrando un pequeño paquete de cosas, una manta gastada, un juguete roto y nada más. No tenía tesoros, ni recuerdos, solo los pequeños fragmentos de su vida olvidada. Sus grandes ojos se posaban constantemente en el hombre, temerosa de que cambiara de opinión en cualquier momento. Pero no lo hizo. Cuando él la alzó, se quedó paralizada. Era tan ligera cuando la levantó, como si solo fueran huesos envueltos en piel frágil. La acomodó con cuidado en sus brazos y ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Tanto el miedo como el alivio se mezclaba. Los cuidadores observaban desde la puerta. Uno finalmente gritó: «Te arrepentirás de esto. Ella solo te hundirá. Una chica rota no tiene futuro». El hombre ni siquiera giró la cabeza. Su voz era firme, fría como el acero. «El error no es suyo. El error es tuyo por nunca haberle dado una oportunidad». Y con eso, la sacó a la luz. Afuera, la ciudad era ruidosa y estaba llena de vida. Las aeronaves rugían en lo alto. Los comerciantes gritaban en las calles, y extrañas criaturas alienígenas tiraban de sus carros por el abarrotado mercado. Lyra abrió mucho los ojos. Nunca había visto tanto color, tanto movimiento. Pero las escaleras también. La gente notó al humano que cargaba a la frágil niña alienígena. Algunos señalaron, otros susurraron, algunos fruncieron el ceño con confusión o lástima. El rostro de Lyra ardía. Quería esconderse. Hundió la cabeza contra su pecho, temblando. El hombre la abrazó con fuerza, con el brazo firme. «No los mires», murmuró. «No importan. Solo tú lo haces». Sus palabras le calaron hondo en el corazón. Por primera vez, a alguien le importaban más sus sentimientos que lo que pensaran los demás. Llegaron a su pequeño barco en la orilla del puerto. No era una gran embarcación, con viejos paneles de metal, arañazos de años de viaje y motores que zumbaban con el paso del tiempo, pero para Liri parecía libertad. Cuando la sentó dentro, miró a su alrededor con asombro. Las paredes olían a aceite y polvo, pero había mantas dobladas pulcramente en una litera, herramientas alineadas en orden y un suave resplandor proveniente de los paneles de control. No era perfecto, pero se sentía vivo, como si contara historias. «Este es mi hogar ahora», le dijo. Se le hizo un nudo en la garganta. Hogar. Nunca había oído una palabra así. Los primeros días no fueron fáciles. A Lyra le dolían las piernas cada vez que intentaba moverse. A veces se caía al intentar levantarse del asiento. Lloraba de frustración, segura de que él la abandonaría, pero el hombre nunca lo hizo. Le limpió las heridas, le trajo comida caliente y la envolvió en mantas. Cuando las noches se hicieron más largas, frío, cuando lloraba, él se sentaba a su lado hasta que las lágrimas se desvanecían. Cuando temblaba en pesadillas, él le ponía una mano en el hombro y le decía: «Aquí estoy». Nadie le había dicho esas palabras antes. Una noche, le puso un pequeño dispositivo delante. Era un simple exobrazadera hecho con trozos de metal y alambres. Le explicó con dulzura: «No sanará tus piernas de la noche a la mañana, pero podría ayudarte a moverte poco a poco si estás dispuesta a intentarlo». Su corazón latía con fuerza. Quería intentarlo, pero el miedo la atenazaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si se caía y él se reía como los demás? Lo miró. Sus ojos eran firmes, amables, expectantes, sin exigir, sin juzgar. Finalmente, susurró: «Lo intentaré». Él sonrió levemente. «Es todo lo que pido». El primer intento fue doloroso. Sus piernas temblaron violentamente bajo la férula. Logró dar un paso antes de desplomarse. Las lágrimas brotaron rápidas,
calientes y pesadas. No puedo hacerlo, gritó. Él se arrodilló a su lado, levantándola con cuidado. Todavía no, dijo en voz baja. Pero un día, cada paso cuenta, incluso los que terminan en caída. Nadie le había dicho que el fracaso estaba permitido. Nadie la había visto caer y aún creía que podía levantarse de nuevo. Día tras día lo intentaba. Algunos días conseguía 2 pasos. Otros, ninguno. Pero él siempre estaba allí, firme, paciente, sin apartarse ni una sola vez. Y poco a poco, algo en su interior. Liri empezó a cambiar. Su miedo no desapareció, pero la esperanza empezó a crecer en su lugar. Empezó a creer que quizá no estaría rota para siempre. Una noche, tras otro intento difícil, se sentó envuelta en su manta. Las estrellas brillaban fuera de la ventana del barco. Lo miró con voz baja pero llena de asombro. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó. Podrías haber elegido a otro, alguien más fácil, alguien mejor. El hombre la miró un largo instante y luego respondió en voz baja. Todos merecen una segunda oportunidad, incluso yo. Ella no entendía el dolor que él sentía. Que cicatrices lo perseguían, pero ella comprendía sus palabras. Una segunda oportunidad. Eso era lo que él le había dado. Sus labios temblaron, luego se curvaron en una leve sonrisa. Entonces intentaré ser digno de ella. Negó con la cabeza suavemente. No tienes que ganártelo, Larry. Solo vívelo. Y en ese momento, en el silencio de las estrellas, se selló un vínculo más fuerte que el destino. La chica rota ya no era olvidada. Se le había dado una segunda oportunidad. Los días se convirtieron en semanas a bordo de la vieja nave. Por primera vez en su vida, Liri tenía un lugar donde no la ignoraban, donde no la dejaban de lado. Pero la libertad no llegaba sin esfuerzo. Cada mañana, el hombre la despertaba con suavidad. Es la hora, le decía. Y ella sabía a qué se refería. El aparato ortopédico, la práctica, el dolor. Al principio, lo odió. En cuanto se ponía de pie, sus piernas temblaban como ramas delgadas en una tormenta. El dolor le subía desde los huesos hasta el pecho. A veces, después de solo unos segundos, se desplomaba en el suelo. Las lágrimas brotaban antes de que pudiera contenerlas. No puedo, gritaba, golpeando el suelo con sus pequeños puños. Nunca caminaré. Estoy demasiado rota. Pero el hombre siempre la levantaba, firme y tranquilo. No hoy, tal vez, pero algún día. Seguimos intentándolo. Su voz nunca fue cortante, nunca cruel. No exigió perfección. No se burló de ella cuando fallaba. Solo le pedía que lo intentara de nuevo. El camino era lento, y el dolor era su compañero. Algunas noches se dormía con las piernas tan doloridas que quería gritar. Otras noches soñaba con correr solo para despertar entre lágrimas al ver sus piernas torcidas de nuevo. Había momentos en que quería rendirse. Se lo dijo más de una vez. ¿Por qué sigues ayudándome?, preguntó una noche con la voz temblorosa. Solo te decepcionaré. La miró con ojos firmes. Porque vales más que tu dolor. Porque no eres una decepción. Eres una luchadora y creo en los luchadores. Las palabras se le clavaron en el corazón como fuego en el frío. Nadie la había llamado luchadora antes. Cada pequeño paso se convirtió en una batalla. Aprendió a mantener el equilibrio en la férula, a impulsarse con los brazos, a caer sin miedo. Cada vez que se desplomaba, el hombre estaba allí para sujetarla. Un día, tras horas intentándolo, logró dar 3 pasos antes de caer. Esperaba que suspirara o negara con la cabeza. En cambio, juntó las manos una vez, un agudo sonido de orgullo. 3 pasos, dijo con una sonrisa. Son 3 más que ayer. Eso significa que mañana, tal vez 4. Liri parpadeó, confundida. Pero fallé. Me caí. No, dijo con firmeza. Luchaste. Eso no es un fracaso.
Por primera vez, empezó a ver sus caídas de otra manera. No como una prueba de debilidad, sino como señales de progreso. Pero el progreso también venía acompañado de miedo. Cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de lo lejos que aún le quedaba. A veces, la duda le susurraba en la mente. ¿Y si nunca camino? ¿Y si siempre lo necesito? ¿Y si se cansa de mí? Una noche, después de un largo día de dolorosa práctica, se sentó en silencio, mirándose las piernas. Apretó los puños. ¿Y si nunca mejoro?, preguntó en voz baja. El hombre se arrodilló a su lado con voz serena. Entonces seguiremos intentándolo porque, mejor o no, ya no estás sola. Sus palabras eran sencillas, pero la mantuvieron unida. El viaje no era solo físico, su corazón también sanaba. Empezó a reír, tímida al principio, luego más fuerte con el paso de los días. Descubrió las estrellas desde la ventana del barco y se hizo un sinfín de preguntas sobre ellas. Incluso empezó a tararear suavemente cuando creía que él no la escuchaba. Cada sonrisa que le dedicaba valía más que oro. Cada risa se sentía como una victoria tan grande como 100 pasos. Pero el camino se hacía aún más difícil. Una noche, después de esforzarse demasiado, Liri gritó de dolor. Algo en sus piernas se movió bruscamente y se desplomó, agarrándoselas con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lloraba. Duele, duele muchísimo. El hombre corrió a su lado, con el miedo reflejado en su rostro. Revisó la órtesis, la ajustó rápidamente y abrazó su cuerpo tembloroso. Está bien, susurró, aunque la preocupación se reflejaba en su voz. Respira, Larry. Te tengo. Estás a salvo. Sus gritos se fueron apagando poco a poco, pero el miedo en su corazón crecía. ¿Era este el final? ¿Se había roto más intentándolo? Cuando el dolor remitió, lo miró, pálida. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si me quedo rota para siempre? Le secó las lágrimas de las mejillas con su mano áspera. Su voz era firme, llena de fuerza. Entonces seguirás siendo mía. Rota o no, ya no estás sola. Su corazón se encogió ante sus palabras. Quería creerlas. A la mañana siguiente, lo sorprendió. A pesar del dolor de la noche anterior, le pidió que lo intentara de nuevo. Él parpadeó en shock. ¿Estás seguro? Necesitas descansar. Pero ella negó con la cabeza, con la determinación brillando en sus ojos. Si me detengo ahora, nunca volveré a empezar. Por favor, déjame intentarlo. Él asintió lentamente, el orgullo calentándole el pecho. Muy bien, intentémoslo. Se levantó con su ayuda. Le temblaban las piernas. El sudor se acumulaba en su frente. Cada paso se sentía como fuego. Cada movimiento, una tormenta. Pero ella siguió adelante. Un paso. 2, 3, 4. Entonces tropezó, cayendo en sus brazos. Pero esta vez, en lugar de lágrimas, la risa brotó de sus labios. Lo logré, susurró, sin aliento. 4 pasos, sonrió el hombre, con los ojos brillantes. Sí, Liri. 4 pasos más cerca del futuro. Y mientras se aferraba a él, su corazón supo la verdad. Este camino era doloroso, sí, pero también era el camino hacia la plenitud. El barco estaba en silencio esa noche. Las estrellas se extendían infinitamente fuera de la ventana, brillando como polvo de plata esparcido sobre terciopelo negro. Dentro, solo el sonido de la respiración de Lir llenaba la pequeña cabina. Se sentó erguida en su catre, mirando el aparato ortopédico apoyado contra la pared. Le dolían las piernas por el entrenamiento del día, pero sus ojos ardían de determinación. El sueño se negaba a llegar. Quería algo más. El hombre lo notó. Había estado ajustando herramientas en la mesa, pero sintió su energía inquieta. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con voz tranquila. Liri giró la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos. Quiero intentarlo de nuevo. Él frunció el ceño ligeramente.
Ya es tarde. Ya has hecho suficiente por hoy. Pero ella negó con la cabeza con firmeza, apretando los puños pequeños sobre la manta. No, no es suficiente. Lo siento. Algo dentro de mí. Está listo. Por favor, déjame intentarlo. El hombre estudió su rostro. Estaba pálida, agotada, pero sus ojos tenían un fuego que no podía ignorar. Después de una larga pausa, suspiró y asintió. Está bien, pero despacio, y solo si prometes no presionar demasiado. Su corazón dio un vuelco. Ella asintió rápidamente. Él la ayudó a colocarse el soporte, sus manos ásperas cuidadosas, firmes. Luego dio un paso atrás, dándole espacio. La cabina de la nave pareció quedarse. En silencio, como si el universo mismo contuviera la respiración. Liri puso las manos sobre la mesa para mantener el equilibrio. Sus piernas temblaban bajo ella, pero se concentró en el fuego dentro de su pecho. Se había caído cientos de veces. Había llorado más de lo que podía contar, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche sentía que importaba. Respiró hondo. Un paso tembloroso hacia adelante. El suelo crujió bajo su pie. Sus rodillas temblaron peligrosamente, pero no cayó. Los ojos del hombre se abrieron, su cuerpo tenso mientras luchaba contra el impulso de correr a su lado, pero no lo hizo. La dejó luchar. Los labios de Lir se entreabrieron en estado de shock. Un paso, lo había logrado. Su pecho ardía de esperanza. Avanzó de nuevo. Otro paso, este más fuerte. 2 pasos. Su corazón se aceleró. El dolor era agudo, pero lo agradeció. El dolor significaba que se movía. El dolor significaba que estaba viva. Su tercer paso fue más lento, pero era real. Su cuerpo se balanceó peligrosamente, pero logró estabilizarse. 3 pasos. El hombre finalmente respiró. Sus ojos brillaron mientras susurraba casi para sí mismo. Lo está logrando. Pero el cuarto paso casi la aplasta. Sus piernas se doblaron y sintió que se inclinaba hacia adelante. El pánico la invadió. Gritó cuando su cuerpo cedió. El hombre se abalanzó hacia adelante, sujetándola con los brazos antes de que cayera al suelo. La sujetó contra su pecho, con el corazón latiendo con fuerza. Ya es suficiente. Has hecho más de lo que nadie creía posible. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de triunfo. Se aferró a él, riendo entre sollozos. Caminé. Realmente. Caminó. La abrazó con más fuerza, con la voz ronca por el orgullo. Sí, Liri. Lo hiciste. Diste tus primeros pasos. A la mañana siguiente, la noticia corrió como la pólvora por el mercado cerca del muelle. Alguien había visto al humano cargando a la niña alienígena rota. Alguien había susurrado que se movía, que incluso se sostenía sobre sus propias piernas. Al anochecer, los susurros se habían convertido en una historia. La niña rota camina. La humana la hizo caminar. Algunos lo llamaron mentira, un truco. Otros dijeron que era un milagro. Muchos se burlaron, pero algunos sintieron curiosidad. Y entre los que escuchaban había una figura envuelta en sombras que observaba desde la multitud. Entrecerraron los ojos al oír la historia. Esto cambia las cosas, murmuró la figura. De vuelta en el barco, Liri descansó, con el cuerpo dolorido, pero el espíritu en alto. Repasó los pasos en su mente una y otra vez. Cada tropiezo, cada respiración, cada momento, sus pies la habían impulsado hacia adelante. Se susurró a sí misma, ya no estoy rota. No del todo. El hombre escuchó sus palabras y le puso una mano suavemente sobre la cabeza. Nunca te rompiste, Liri. Solo necesitabas que alguien creyera en ti. Se le hizo un nudo en la garganta. Quiso darle las gracias, pero las palabras se le quedaron pequeñas para lo que él le había dado. En cambio, simplemente sostuvo su mano en silencio, pero llena de significado. Esa noche,
Mientras la nave flotaba entre las estrellas, el hombre permaneció despierto mucho después de que Liri se durmiera. Pensó en el camino que le esperaba. Esto era solo el principio. Había dado sus primeros pasos, pero aún le esperaban muchas pruebas. Su cuerpo seguía siendo frágil. La galaxia seguía siendo cruel. Y ahora, con los susurros extendiéndose, supo que pronto los ojos se volverían hacia ellos, ojos que tal vez no les desearan bien. Miró a Liri, acurrucada en su manta, respirando suavemente. Apretó la mandíbula con determinación. Pase lo que pase, murmuró para sí mismo. Te protegeré. Has dado tus primeros pasos y me aseguraré de que des muchos más. En las sombras de la ciudad, la figura encapuchada se deslizó en la noche, su mente ya tramando. Los primeros pasos de la niña no solo cambiaron su vida, sino que conmovieron a la galaxia misma, y pronto otros vendrían. La historia de la alienígena rota que caminaba comenzó como un susurro. Un rumor pasó de comerciante en comerciante, de viajero en viajero. En los puertos espaciales y los mercados abarrotados, la gente hablaba de un humano que había acogido a una niña que nadie quería. Como la había sacado de las sombras y le había dado fuerza. Al principio, muchos rieron. Imposible, dijeron. Una vez rota, rota para siempre. Nunca podría caminar. Otros se burlaron. Es solo un cuento para que la gente se sienta mejor. Pero la historia se negaba a morir. Se extendió por las colonias como fuego, llevado por quienes querían creer que los milagros aún eran posibles. Y entonces llegó el día en que los susurros se convirtieron en prueba. Liri estaba dentro de la nave, con el aparato ortopédico cuidadosamente ajustado alrededor de sus piernas. Sus pequeñas manos aferraban las del hombre mientras se preparaban para salir al puerto abarrotado. Su corazón latía con fuerza. Había caminado en privado en el silencio de la nave. Pero hoy era diferente. Hoy el mundo la vería. El miedo presionó su pecho. ¿Qué pasa si me caigo? Ella susurró. El hombre se arrodilló y habló con voz firme. Entonces te levantarás. Caer no borra lo que ya has hecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. Ella confiaba en él. Las puertas se abrieron y la luz entró a raudales. El mercado se llenó de ruido, voces llamando, motores rugiendo, pasos resonando, y luego se hizo el silencio. La gente se volvió para mirar. El humano salió llevando nada más que la mano de la pequeña niña a su lado. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. Algunos reconocieron su rostro, el de huérfano olvidado, el destrozado. Otros se inclinaron hacia adelante con incredulidad. Lenta y cuidadosamente, Liri dio un paso adelante. Le temblaron las piernas, el aparato ortopédico crujió, pero se puso de pie. Otro paso y otro. Se rompió el silencio. Las voces se alzaron con asombro. Ella está caminando. Ella realmente está caminando. Los niños se acercaron más, con los ojos muy abiertos por el asombro. Los adultos se quedaron mirando, algunos con lágrimas, otros con incredulidad. Y entre ellos, una chispa se encendió en corazones que durante mucho tiempo habían estado fríos. El hombre estaba erguido a su lado, con orgullo brillando en sus ojos. No le importaban los susurros, los jadeos ni el shock. Lo que importaba era la chica que estaba a su lado, luchando, de pie, viviendo. El pecho de Lir se hinchó con algo que nunca antes había sentido. Orgullo de sí misma. Por primera vez, ella no era la chica destrozada de la esquina. Ella no fue la que quedó atrás. Ella caminaba paso a paso bajo la vigilancia de la galaxia. Pero no todos los ojos fueron amables. En las sombras de la multitud, la figura encapuchada de antes observaba en silencio. Su mirada era aguda, calculadora. No vieron un milagro sino una amenaza. Si la esperanza pudiera extenderse desde un niño pequeño, entonces el poder construido sobre el miedo podría desmoronarse. Este humano, murmuró la figura, es peligroso. Él cambia los corazones. Eso no se puede permitir.
Y con eso, desaparecieron en la oscuridad, ya conspirando. Para Liri, sin embargo, el mundo había cambiado. Dondequiera que mirara, la gente la miraba de manera diferente. No con lástima, no con desprecio, sino con algo nuevo. Respeto, incluso admiración. Algunos se acercaron haciendo preguntas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te dio fuerzas? Liri se mostró tímida al principio y se escondió detrás del brazo del hombre. Pero cuando respondió, sus palabras fueron sencillas, claras, porque alguien creyó en mí. La multitud guardó silencio ante esas palabras. En ese momento, la historia ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que alguna vez se sintieron destrozados, olvidados o abandonados. Esa noche, mientras el barco volvía a navegar entre las estrellas, Liri se sentó junto a la ventana. Le dolían las piernas, pero no le importaba. Observó el cielo infinito, su voz suave pero llena de asombro. «Me vieron», susurró. «Toda la galaxia me vio». El hombre estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados y los ojos cansados pero cálidos. «Sí, y te recordarán». Ella se volvió hacia él con expresión insegura. «¿Crees que realmente puedo ser algo más que la chica destrozada?» La miró con ojos firmes. Los mismos ojos que la habían visto por primera vez en un rincón del orfanato. «Liri, ya lo eres. Siempre lo fuiste». La galaxia solo necesitaba abrir los ojos. Sus labios temblaron en una sonrisa. Ella se apoyó contra él y su pequeña mano agarró su manga. En los días siguientes, empezaron a llegarles mensajes. Las familias que habían perdido la esperanza pidieron ayuda. Los niños que habían sido ignorados miraron a Liri y encontraron valor. Colonias enteras hablaron del ser humano y del niño que demostró que incluso las alas rotas podían volver a volar. La galaxia estaba observando y estaba cambiando. Pero en la tranquilidad del barco, la vida seguía siendo sencilla. El hombre cocinaba, arreglaba cables y le enseñaba a Liri los nombres de las estrellas. Practicaba caminar todos los días, caerse, ponerse de pie y volver a intentarlo. Se rieron, discutieron, sanaron. No era la vida de los héroes. Era la vida de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad. Una noche, Liri preguntó en voz baja, ¿qué pasará después? El hombre pensó por un momento antes de responder. A continuación, seguimos caminando, paso a paso, hacia donde nos lleve el camino. Su pequeña sonrisa creció. Volvió a mirar las estrellas y su corazón ya no estaba pesado. Por primera vez no tenía miedo del mañana porque lo sabía. Pase lo que pase, no lo afrontará sola. Y así la galaxia observó. No una niña rota, sino una niña que resucitó. No un huérfano olvidado, sino un milagro viviente. Todo porque un hombre se detuvo, la miró a los ojos y le dio una segunda oportunidad.